El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En este episodio apreciaremos las fascinantes y profundas obras de la escuela Rimpa, el Fujin Raijin Su y otras obras representativas. Esto es Takagamine en Rakuhoku, Noroto. En 1615, el shogun Tokugawa Ieyasu otorgó esta área al artista Honami Koetsu, y él se mudó aquí con su familia. Pronto otros llegaron, como el pintor Tabaraya Sotatsu, y Tagamine se convirtió en un centro de cultura y arte de Kioto. El movimiento artístico iniciado por Koetsu y Sotatsu a comienzos del periodo Edo comenzó a llamarse Rimpa. El año 2015 marca el 400 aniversario del nacimiento de Rimpa. Se llevaron a cabo eventos conmemorativos en varios lugares. Echemos un vistazo ahora a algunas obras de arte Rimpa. El templo Kennin-ji conserva algunas de las más famosas obras de Tabaraya Sotatsu. Kennin-ji es el templo principal de la secta budista Rinzai. Kennin-ji fue fundado por el monje Zen Yosai hace unos 800 años durante el período Kamakura. Yosai viajó a China 2 veces e introdujo por primera vez el Zen en Japón. También trajo semillas de té de China y, comentando sus virtudes, alentó el cultivo de este. El hato de Kennin-ji funciona como un templo. Frente a la parte delantera hay una tarima con el dios Shaka Nyorai. En el techo hay pinturas de dragones, protectores de las enseñanzas de Buda.
El joyo, construido originalmente en el periodo Muromachi, fue trasladado aquí en 1599. Frente al joyo se encuentra el jardín Daioen. Este Karesansui, con su disposición de arena blanca y musgo, brinda a quienes lo ven una sensación de amplitud. El jardín Honbo tiene un ambiente que difiere del joyo. Este es el jardín Cho-on-te. Los árboles alrededor de las piedras ubicadas en el centro son kaede. Cuando cambian de color, deben dar una impresión muy diferente. A continuación, veremos un tesoro nacional considerado la mayor obra maestra de Tabaraya Sotatsu. Una curva suave marca el gran techo a dos aguas del Honbo de Kenninji. Al entrar en el Honbo, lo primero que encontramos es la Fujin Raijin-su, pintura de los dioses del viento y del trueno. La vemos sobre pantallas plegables. Este es un tesoro nacional. Se le considera una obra maestra que Tabaraya Sotatsu, fundador del movimiento Rinpa, pintó en su etapa madura. A la derecha está el Fujin, dios del viento, con su bolsa llena de viento. A la izquierda está el Raijin, dios del trueno, empuñando un tambor. Podemos ver que tiene una vista feroz y un toque extravagante. ¿Cómo es que estas pantallas plegables encontraron su camino a Kenninji? Estas pinturas, Fujin Raijin-su, de hecho no se hicieron originalmente para Kenninji. En el área de Udano, en Kioto, había un templo perteneciente a la escuela Kenninji de la secta Rinzai, llamado Myokoji. Este templo fue destruido una vez hace 400 años. Luego un comerciante adinerado llamado Uda Kinori contrató a Tawara Sotatsu para que haga una obra de arte destinada al Myokoji. Una vez terminada, se la colocó en Hokoji y se convirtió en el tema de conversación del vecindario. Myokoji experimentó un gran renacimiento después de eso. Luego, a principios de 1800, el sacerdote principal de allí,
Senshitsu Jiho fue elegido como sacerdote principal del Keninji. Estaba muy contento y, en agradecimiento, regaló la pintura Fujin Raijin-su a Keninji. Estas pantallas no fueron las únicas obras que se trajeron a Myoko-ji. A menudo se dice que se trata de un autorretrato de Tawaraya Sotatsu. No es que su cara se pareciera a esto. Lo que se quiere decir con esto es que se puede apreciar la totalidad de la técnica de Tawaraya Sotatsu en esta obra de arte. Como objeto destinado a un templo, sin dudas debe tener algo de cierto, su significado relacionado con el budismo. Al mirar esta Fujin Raijin-su, vemos a la derecha al dios del viento, a quien, debido a que transporta las semillas de un lugar a otro, también se lo considera un dios de la fertilidad. Su cuerpo es verde. El dios del trueno a la derecha trae las nubes haciendo que llueva y por lo tanto es un dios del agua también conocido como el dios de las Gokoku Hoyo, de las buenas cosechas. Notarán que su cuerpo es blanco. El budismo tiene algo llamado Shaka Sanson Shiso. Aquí vemos a Shakyamuni en el centro, con Monju, el dios de la inteligencia, a la derecha, y Fugen, el dios de la misericordia, a la izquierda. Creemos que este Shaka Sanson Shiso habría sido muy importante para el Fujin Raijin-su. Al observar el Fujin Raijin-su, se podría concluir que el Fujin, con su cuerpo verde, representa en realidad a Monju, el dios de la inteligencia. Monju, de hecho, monta un shishi, un león verde. Del mismo modo, Raijin, a la izquierda, con su cuerpo blanco, podría ser Fugen, el dios de la misericordia. Fugen, como ven, monta un elefante blanco. Por eso hay una teoría que sostiene que el artista pintó a Shakyamuni en el lugar central, sobre aquella majestuosa parte laminada en oro. Uno casi puede imaginar a Shakyamuni apareciendo entre el Fujin y el Raijin. Las pinturas de Tawaraya Sotatsu también decoran las paredes del subtemplo Hyogenin. Hyogenin fue construido por Yodo Dono, la concubina de Toyotomi Hideyoshi, en memoria de su padre Asai Nagamasa. Luego de su construcción, la sala principal del templo sucumbió ante un incendio, pero fue reconstruida por Ogo, esposa del segundo shogun Tokugawa Hidetada. Posteriormente sirvió como cementerio de la familia del clan Tokugawa.
Ogo era la más joven de sus hermanos y esposa del segundo shogun, Tokugawa Hidetada. Le preguntó a Hidetada si podían reconstruirlo, pero él respondió que no sería apropiado que un Tokugawa simplemente reconstruyera un templo que había sido construido por Hideyoshi, a quien acababan de derrocar. Así que se les ocurrió la idea de usar para los techos de este templo los suelos manchados de sangre de los pasillos de Fushimi. Allí los soldados de Tokugawa habían cometido un suicidio ritual durante un asedio que finalmente llevó a la victoria de Tokugawa en la batalla de Sekigahara. Lo que está aquí hoy es un templo reconstruido completado con Chiten-yo, techos sangrientos. Aquí su hija Tofuku Mon-in consagró las lápidas de Hidetada y Ogo, así como de Asai Nagamasa. En esas lápidas están los escudos del Kiku, representando al Palacio Imperial, de la Aoi, del clan Tokugawa, y del Kiri, del clan Toyotomi. Cuando Hidetada murió transcurría el 7º aniversario de la muerte de Ogo. Entonces Tofukumonin Tokugawa Masako les concedió de manera póstuma cargos oficiales. Nombró Shoichi, primer rango mayor según la jerarquía del gobierno, a Hidetada, y Shoichi, primer rango joven, a Ogo. A Nagamasa se le concedió el rango de Gonchu Nagon, viceconsejero provisional del estado, que era el mismo rango de Mito Komon, el famoso vice-shogun. Por estos títulos otorgados es que tenemos estas lápidas triple cresta. Las Fusuma fueron realizadas sobre madera de pino por Sotatsu. Los pinos son árboles que suelen extenderse hacia arriba. Los que Tawaraya Sotatsu pintó en esta Fusuma, sin embargo, se inclinan a un lado, lo cual es una sutil representación del concepto de las vicisitudes de la vida del Daruma, Bodhidharma. Los pinos y las rocas en un fondo, laminados en oro, se ven exuberantes y fluyen de derecha a izquierda. ¿Qué otras características distintivas tienen estas pinturas? La forma en que se dibujan los cómulos de agujas de pino. Normalmente el tamaño de un racimo depende del espesor de las ramas en que se encuentre. Sin embargo, Tawaraya Sotatsu toma 3 o 4 montículos semicirculares con forma de transportador y los junta para formar un grupo grande o pequeño. Cuando uno mira atentamente cada uno de los grupos, observa que todos juntos componen unas 10 figuras en forma de bola. Encima de eso pintó con un cepillo fino las agujas del pino. Estos elementos, al combinarse, resultan un método eficaz para lograr una sensación de profundidad. En lugar de atenuar la luz en la habitación, si uno mira con los ojos entreabiertos u ojo hangan, como se lo denomina en la terminología budista, verá que los cúmulos de agujas de pino se destacan en racimos suaves y vivos. Esta es una característica sobresaliente del estilo de Tawaraya Sotatsu. Estas son las puertas japonesas del Salón del Cedro en la parte delantera del templo principal. Aquí también están las fotos de Tawaraya Sotatsu, quien cautivó a la gente de su tiempo.
Hemos llegado al subtemplo Yogenin para ver algunas pinturas de Tabaraya Sotatsu, uno de los fundadores del Rinpa. Aquí en las puertas deslizantes de cedro que separan el lado oeste del salón, se representan Kara Yishi. El león a la derecha está a punto de saltar y el de la izquierda parece haber aterrizado delicadamente. Las líneas en negrita utilizadas aquí tienen algo en común con el Fujin Raijin Su. Al otro lado de las puertas encontramos olas y un quilín. Tanto las olas en movimiento como el refulgente quilín están llenos de una energía dinámica. En el lado oriental del salón hay pinturas de elefantes blancos. Se ven macizos y parecen vigorosos. Uno casi que se siente intimidado cuando se acerca a ellos. Detrás de ellos hay, una vez más, leones Karayishi. Parecen llegar desde el cielo rugiendo con vigor. ¿Dónde se conservan las pinturas de Sotatsu en el Yogenin? En ese entonces, a comienzos del periodo Edo, casi todos los fusumae, pinturas en las puertas corredizas, en una construcción de importancia eran obra de pintores de la escuela de Kano. A Tawaraya Sotatsu, a pesar de ser un artista local, se le encargó el trabajo de hacer pinturas para este edificio. Sotatsu, aunque eventualmente muestra una gran libertad en sus pinturas, en este trabajo muestra un toque de rigidez. Sin embargo, muchas cosas nos demuestran que fue cuidadosamente concebido. Creo que, sobre todo, la forma en que ejecutó esta composición tan audaz fue muy aventurera. Los poderosos y los eruditos de la época probablemente quedaron muy sorprendidos ante estas pinturas de cedro. Sin duda, este trabajo fue un gran catalizador para el reconocimiento social de Tawaraya Sotatsu como pintor. Tal vez uno podría decir que el Fujin Raijin Su tiene sus orígenes aquí. ¿Cómo veía Sotatsu la conexión entre sus pinturas y el templo Yogenin? Este edificio se creó para consolar a las almas de los samuráis que perdieron la vida luchando por el shogun Tokugawa. En sus puertas de cedro se observan elefantes blancos y leones. Estas dos imágenes son de animales que son montados por el Fugen Bosatsu y el Monju Bosatsu. En medio está el Chi Tenjo, techo sangriento. Creo que este es el significado de tener estas pinturas pintadas en la puerta de cedro de cualquier extremo del salón. Esto significaría que los motivos de las puertas plegables del Fujin y el Raijin ya había germinado en este punto. Al regresar,
visitaremos un templo conectado a otro de los fundadores del Rinpa, Honami Koetsu. ¿Cuáles son los elementos inusuales que Koetsu utiliza ahí? Este es el Honpo-ji, el templo principal de la secta Nichiren. Se dice que el árbol de pino enfrente del Hondo fue plantado por Honi Koetsu en persona. También la placa en el Hondo fue pintada a mano por Koetsu. Honpo-ji era el templo de la familia de Honami. Durante generaciones, la familia Honami estuvo a cargo del mantenimiento y la evaluación de las espadas. Sin embargo, Koetsu demostró aptitud para la pintura y la caligrafía, así como para la decoración con laca y la cerámica. Este jardín de Tomoe no Niwa fue creado por Koetsu. Tres islas Tomoe-gata, con forma de coma, están dispuestas según el estilo Karesansui, jardín de roca seca. Dicen que la manera en que se diseñó el jardín en torno a las 10 piedras talladas de aquí era bastante vanguardista para esos tiempos. Quizás solo se trate de 10 piedras talladas, pero tienen mucho significado. Las escrituras budistas tienen algo llamado Hukai, que son los 10 reinos espirituales que van desde el infierno hasta el estado de Buda. Y creo que Koetsu quiso expresar de algún modo las enseñanzas del Sutra del Loto mediante el uso de estas 10 piedras talladas. Piedras de cantera envuelven un estanque de flores de loto. La piedra redonda representa al sol. Se dice que la combinación del loto y el sol representa al santo Nichiren, fundador de la secta del budismo Nichiren. También se dice que la Koetsu Gaki, que se colocó aquí, es del estilo más favorecido por Koetsu. Se trata de una caja de madreperla con arabescos florales en la que se guardan los pergaminos de los sutra. Fue hecha por Honami Koetsu y es un importante bien cultural.
Un motivo de arabescos florales envuelve los caracteres del Sutra del Loto en un patrón rítmico que cubre toda la caja. En esta caja se puede leer, escrito a mano por el mismo Soetsu, el certificado de la donación. Hay otros escritos de Soetsu en Honpo-ji que dan testimonio de la profundidad de su devoción. Koetsu demostró ser muy talentoso en muchas áreas, ya sea en caligrafía, artesanía o jardinería. Y luego estaba Tabaraya Sotatsu, maestro del arte de la pintura. ¿De qué manera se ha conservado su linaje artístico? Este es el Museo Hosomi en la zona de Okazaki. Su colección abarca casi todas las especialidades del arte japonés. La mayoría de estas majestuosas obras son del estilo de la escuela Arimpa, junto con algunas pinturas y artesanías del periodo Edo. Preguntamos sobre la continuación de la escuela Arimpa. Konami Koetsu y Tawaraya Sotatsu llegaron en conjunto a la excelencia durante los comienzos del periodo Edo. Konami Koetsu era un excelente calígrafo conocido como uno de los 3 grandes calígrafos de la era Kanei, y los fondos sobre los que Koetsu plasmó su caligrafía fueron hechos por Tawaraya Sotatsu, que fue un pintor prodigioso. Konami Koetsu era lo que podríamos llamar ahora un productor de arte. Y juntos comenzaron un movimiento que dio como fruto una enorme cantidad de obras de arte desde comienzos del periodo Edo. Y lo que luego se convirtió en la escuela Arimpa, ¿comenzó con Koetsu y Sotatsu? Normalmente, cuando un pintor asombroso como Tawaraya Sotatsu se revela, hay familiares o discípulos que siguen el linaje de esa escuela. Sin embargo, en este caso, curiosamente, el movimiento tuvo un final abrupto y no volvió a recuperarse hasta 100 años más tarde en tiempos de Korin y Kenzan. Luego se paralizó una vez más y no se desarrolló hasta otros 100 años más tarde con las obras de Sakai Hoitsu y Suzuki Kitsu. Y luego transcurrieron otros 100 años hasta que Kamisaka Seka comenzó nuevamente en Kioto. O sea que solo salían artistas de a intervalos de 100 años durante un periodo de 400 años, lo cual hace de este un grupo de pintores bastante inusual. ¿Qué tipo de obras de arte dejó Ogata Korin, de quien la escuela Arimpa recibe su nombre? Como sucesores de la escuela Arimpa, iniciada por Honami Koetsu y Tabaraya Sotatsu, ¿qué tipo de obras dejaron Ogata Korin y Kenzan para la posteridad? En mis conferencias, siempre atribuyo a Ogata Korin, que vino 100 años después de Koetsu y Sotatsu, el Hana Hiraku Rinpa, el florecimiento de Rinpa. Pues creo que él facilitó el florecimiento de Rinpa. Y por supuesto el Rin de Rinpa. Alternativamente deletreado Rinpa, deriva del Rin y en el nombre de Korin. Nacido en el seno de una familia adinerada de Kioto, propietarios del negocio de productos secos de Korigane, Korin se convirtió en pintor. Junto con su hermano menor Ogata Kenzan, que entró en el mundo de la cerámica, comenzaron un prodigioso flujo de artes desde Kioto. Se dice que Myoken-ji, el templo principal de la secta Nichiren, está conectado con Ogata Korin. Myoken-ji fue el primer templo Nichiren en Kioto y fue fundado por Nichizo Shonin, uno de los discípulos del santo Nichiren.
¿Cuál es la conexión con Ogata-korin? Hay documentos que dicen que Myokenji tuvo una vez un jardín que había sido diseñado por Ogata-korin. Desafortunadamente, en 1788, el gran incendio de la era Tenmei, que se extendió a través de Kioto, destruyó la mayoría de los edificios de Myokenji. Y se dice que el jardín de Ogata-korin se perdió en ese momento también. Estos son los pergaminos colgantes de Gyuro Shokikubai Sanpuku Tsui, que han llegado a este templo desde tiempos de antaño. Se dice que ellos son obra de Ogata-korin. Una imagen retrata un Gyuro-jin, dios de la longevidad, y una grulla. Los otros, que comprenden el motivo Shokikubai, pino, bambú, ciruela, una combinación fortuita, son representaciones de un pino, ciruelas blancas y rojas y bambú que traen buena suerte. Se dice que el jardín Kyokusui no Niwa de Korin se construyó en base a estas pinturas. En el rollo colgante derecho se observa un gran árbol de pino, por debajo del cual, asomándose hacia afuera, hay una rama de ciruelo blanco. En el centro vemos a Yuro-jin, dios de la longevidad, con un abanico en la mano y una grúa. El rollo tiene bambú a la derecha y una rama de ciruelo rojo. ¿Había ciruelos en el jardín? Por supuesto, aunque no florezcan ahora, había ciruelos. Así que, en conjunto, incluyendo el bambú del jardín que solía estar conectado, tenemos un agrupamiento de pino, bambú y ciruela llamado Shochikubai. En 2015 se erigió un monumento de piedra en un rincón de los jardines del templo de Myokenji, en conmemoración del año 300 de la muerte de Ogata-korin. Los visitantes al Honbo en Kenninji son recibidos por el Tesoro Nacional Fujin Raijin-su.
Estas pinturas no tienen ni firma ni sello. Sin embargo, no hay nadie que dude de que son obra de Tabaraya Sotatsu. Esto se debe a que las imágenes revelan la mano talentosa de Sotatsu. Al mirar las pinturas de Rimpa, tengo una cierta sensación de belleza que llega desde lo más profundo de nuestra psique y que solo los japoneses podrían retratar así. Estas son pinturas específicas de Japón, a diferencia de las de los pintores de China y Corea, pese a que sean países vecinos. Así que cuando veo las pinturas de Rimpa, me siento de alguna manera a gusto, como si quisiera tenerlas siempre a mi alrededor, como si fuese lo que me gustaría tener en las paredes de mi casa. Y creo que la razón por la que la gente de todo el mundo, no solo japoneses, colecciona obra de Rimpa es que cuando, por ejemplo, un europeo o estadounidense ve una obra de Rimpa, la reconoce como una obra de arte y la cultura japonesa. Por eso pienso que Rimpa manifiesta una sensibilidad y una estética únicas de Japón. Arraigada en lo profundo de los corazones del pueblo de Japón, el arte de Rimpa vibra. Lo que comenzó con la sensibilidad estética de Tabaraya Sotatsu y Honami Koetsu siguió siendo influyente hasta nuestros días. Ogata Korin y Kensan aprendieron de Sotatsu y Koetsu. Pero bien puede ser que lo que recibieron haya sido más que una imitación, sino la capacidad de expresarse de manera libre e individual. La estética de Rimpa es el orgullo de Japón. Es un estilo que no se basa en una transmisión de técnica, sino más bien en la resonancia de una sensibilidad estética a través de la cual sigue perdurando hasta nuestros días.